Grabar en la nube. Bien, buenas tardes entonces, una nueva sesión de este Suminar. Nosotros pues el día de hoy muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Es importante pues también recordar un poco que nosotros estamos iniciando desde noviembre 15 y culminando el 19 de noviembre de esta semana. Tenemos como objetivo ofrecer un producto de valor que pueda pues realmente, donde se pueda obtener una visión concreta del concepto de transformación energética como consecuencia de ese incremento de la demanda de energía global. Pues nosotros como UDO Alumni Foundation, pues nuestro objetivo específico, somos un grupo de egresados de la Universidad de Oriente en Venezuela, inicialmente ingenieros químicos, pero que entendiendo que la problemática afecta a nuestra alma mater completa y adicionalmente que la problemática va más allá de la infraestructura, de la inseguridad, hemos querido pues también realizar actividades que vayan más allá solamente de la infraestructura y por eso estamos presentando estos seminarios, específicamente que se llama este Suminar, que realmente está dentro de ese contexto de propuesta de valor para nuestra comunidad. En conjunto con Acadia Group hemos venido trabajando de la mano y realmente pues la visión de UDO Alumni Foundation es ser una fundación resiliente, eficiente y en permanente crecimiento que ayude a mantener la actividad académica de la Universidad de Oriente. Realmente lo que queremos es conectar a toda esa comunidad de egresados en el mundo, promoviendo actividades de desarrollo profesional y destinar los recursos económicos para estas actividades en función de pro de la Universidad de Oriente. El día de hoy, pues nos está acompañando nuestro colega Rafael Tobías Camejo. Rafael es un especialista en producción de hidrógeno, gerente regional de ventas de Johnson Matthey. Rafael, pues, es especialista en producción de hidrógeno, tiene más de 20 años de experiencia en la industria petrolera y petroquímica. Actualmente ocupa la posición de gerente regional de ventas para Latinoamérica en Johnson Matthey, con base en la ciudad de Sao Paulo. Antes o previamente a esto, pues trabajó en PDVSA, en Petropiar, Chevron PDVSA, en el mejorador de crudo extra pesado, donde se desempeñó como en los cargos de supervisor de ingeniería de procesos para las unidades de servicios industriales e ingeniero de procesos de la unidad de coquificación retardada. También trabajó en Supermetanol en la planta de metanol, donde ocupó posiciones en ingeniería de procesos y operaciones, y las posiciones ocupadas por Rafael le han permitido adquirir una extensa experiencia en operaciones de plantas de hidrógeno y gas de síntesis en general. Rafael es ingeniero químico, egresado de la Universidad de Carabobo, posee un máster en administración de empresas del Instituto de Estudios Superiores de IESA y el día de hoy pues nos acompaña magistralmente en este seminar y pues creo que ya nos hemos extendido un poco pues el micrófono y gracias Rafael por esta experiencia. Quedamos a tus órdenes y pues para recibir esta información valiosa que vienes a compartirnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David, por la introducción. Bueno, realmente yo quiero comenzar por felicitar a la Fundación IESA, UDO Alumni por esta iniciativa de esta serie de seminars con el objetivo, por supuesto, de ampliar los conocimientos de la comunidad de la Universidad de Oriente y, por supuesto, el propósito superior de ayudar, de dar un aporte para que la universidad siga funcionando, para que sus profesores, digamos, consigan medios que les permitan seguir haciendo su trabajo, cumpliendo con su misión de la mejor manera en medio de las dificultades que vive nuestra Venezuela. Muchas felicitaciones y muchas gracias por invitarme a participar en este seminar. Bueno, vamos a arrancar con la presentación del día de hoy. Fundamentalmente vamos a hablar un poco sobre transformación energética. Yo voy a arrancar mi presentación con unas láminas que nos colocan un poco en contexto, quizás siguiendo un poco la trayectoria que comenzó Evelio ayer con su presentación. Realmente
muy, muy fructífera, mucha información valiosa. Yo voy a quizás ampliar y ahondar en algunos puntos, mostrar algunos gráficos para para entrar en contexto. Y luego voy a entrarle al tema del hidrógeno, donde, bueno, yo quizás ayer Evelio cubrió bastante bien la parte de hidrógeno verde. Yo quizás voy a tocar un poco más tangencialmente el hidrógeno verde y quizás voy a ahondar un poco más en el tema del hidrógeno azul. ¿Okay? Aunque realmente los hidrógenos son los mismos en el uso final, pero sí cambia obviamente la perspectiva en cuanto a cómo se produce, ¿no? Entonces, a eso vamos a ir. Entonces, sí, vamos a comenzar. Eh, Obviamente, lo primero que quiero mencionar es que ya el asunto del cambio climático, cuando hablamos de transición energética, eh, lo hablamos partiendo de una necesidad que es, digamos, evitar la parte más compleja del cambio climático, porque el cambio climático ya está acá. El más reciente informe del panel intergubernamental para el cambio climático, que fue publicado en agosto de este año, del 2021, ya establece, yo diría, yo me quedo con 3 puntos. El primero es inequívoco que la actividad humana ha calentado la atmósfera, el océano y el suelo. Es decir, ha calentado el planeta. Ya aquí en este informe por primera vez se escribe de manera inequívoca que es la actividad humana la que ha causado este calentamiento, sobre todo en la era posterior a la revolución industrial. Ya tenemos aproximadamente 1.1 grados de centígrados por encima en la temperatura promedio del planeta, fundamentalmente causada por la actividad humana. Y cuando esto se escribe en un reporte como este, nos habla del consenso que hubo para que esto pudiera quedar escrito. ¿Okay? Porque no son fáciles estas reuniones, estos paneles, muchas veces cuando se emiten estos informes, tienen, para que lo que queda escrito allí es producto de un consenso. Aquí se plasma por primera vez esto en un informe. Ya el cambio climático está causando extremos, digamos, climáticos en algunas regiones del mundo, incendios forestales a gran escala, lo hemos visto en Australia, por ejemplo, en la misma California, en Estados Unidos. Hemos visto inundaciones recientemente en Alemania. Estamos viendo, ya la comunidad científica está, digamos, explica cómo cada vez son más fuertes los huracanes que golpean la costa del Golfo de los Estados Unidos. Y todo esto tiene que ver con el calentamiento del océano. Y el tercer punto importantísimo y que concluye este informe es que la temperatura del planeta continuará aumentando y excederá 1,5 grados centígrados e incluso los 2 grados centígrados en el siglo XXI, a menos que hagamos una drástica reducción en las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. O sea, estamos en una trayectoria insostenible y hasta hoy no estamos todavía no hemos todavía hecho lo necesario para llegar a esta reducción drástica en emisiones que necesitamos para impulsar para mitigar el cambio climático. Entonces, los combustibles fósiles hoy día representan el 83% de la matriz energética. Aquí en este gráfico, a la izquierda podemos ver la proporción de petróleo, carbón y gas natural en el consumo de energía en la actualidad. ¿Okay? Aquí tenemos una evolución entre el año 1995 y el año 2020. Este gráfico lo tomé del reporte estadístico de BP publicado este año. Aquí vemos que la cantidad de energía consumida en el mundo se aproxima a los 600 exajoules. Para ponernos en contexto, un exajoules equivale a unos 160 millones de barriles de petróleo, para tener una idea de qué es un exajoule. Y bueno, de esos 600 exajoules, el 83% corresponde a petróleo, gas natural y carbón. Solo el 17% lo representan energías que podemos considerar que no emiten carbono a la atmósfera, como
hidroelectricidad, energías renovables, solar, eólica, otras formas de energías, bioenergía y la energía nuclear. ¿Okay? Aunque ya sabemos, aunque no es contaminante desde el punto de vista de emisiones de dióxido de carbono, sabemos que también pues, tiene sus riesgos operacionales y de salud y de seguridad. Entonces, la trayectoria que tenemos, como puede verse en la gráfica, es creciente, es decir, y hasta ahora no hemos logrado, digamos, bajar esa curva, ¿no? Interesante ver acá en el fondo de la gráfica de la derecha, en la línea anaranjada, que representa las energías renovables, cómo en los últimos años ha venido incrementándose de manera sostenida, ¿no? Y creciendo muy rápidamente. Esto es una buena noticia, pero la mala noticia es que aún con este ritmo de crecimiento todavía no estamos en el camino que necesitamos. ¿Okay? Y vemos que el petróleo viene cayendo, de alguna manera su porcentaje de participación en la matriz energética viene cayendo, pero desde el punto de vista total, la cantidad total de petróleo va subiendo, ¿okay? Aun cuando cada vez es menos proporción en la matriz energética, va subiendo, porque bueno, la población, así al ritmo de, en el tiempo también crece la población, y por supuesto, y ahí surgen nuevas necesidades y consumos de energía, y el petróleo, aunque en menos proporción, sigue creciendo en términos absolutos. ¿A qué viene entonces, para seguir poniéndonos en el contexto, el Acuerdo de París? Fundamentalmente el artículo 2 fue un acuerdo que se dio para tratar de que los países tomaran acciones para limitar el aumento de la temperatura mundial y limitarlo a 2 grados centígrados en esta década, en este siglo, perdón, en el siglo XXI, respecto a los niveles preindustriales, y hacer esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a un máximo de 1.5 grados centígrados. Es decir, esta es la meta más ambiciosa. El Acuerdo de París tiene la meta de 2 grados centígrados y la meta más ambiciosa, que es la meta de 1.5 grados centígrados. Entonces, ¿cómo lograr esto? ¿No? Hay un consenso, las diferentes agencias y el instituto, el panel intergubernamental para el cambio climático, las agencias como la Agencia Internacional de Energía, BP y otras organizaciones que han estudiado esto a profundidad, indican que si queremos alcanzar las metas más ambiciosas del Acuerdo de París, que es el 1.5 grados centígrados, tenemos que alcanzar el cero neto en emisiones de dióxido de carbono en el año 2050, que es la trayectoria que se muestra por aquí. Y si por supuesto, para alcanzar la meta de 2 grados, que es, digamos, la meta menos ambiciosa, pero que aún nos libraría de la peor parte del cambio climático, tendríamos que tendríamos que llegar al cero neto en emisiones por ahí en el año 2070. Estas son las dos, digamos, los dos extremos para nosotros entrar en ese deseo o en ese objetivo del Acuerdo de París. El Acuerdo de París ha sentado las bases para todos los estudios que se han hecho, todas las propuestas que se han hecho, todas las reuniones y cumbres del clima que se han hecho. ¿Okay? Obviamente que cuando hablamos del futuro tenemos que hablar de escenarios. ¿Okay? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha perfecto. Ok, Sí. estoy aquí. Es que entró alguien aquí. Sí, no te preocupes, ya le dimos acceso. Ok. Pensé que había pasado por ahí algo. Ok, entonces, hablamos de escenarios acá. Y estoy usando aquí los escenarios que produjo la Agencia Internacional de Energía. Aunque hay muchas, aquí hay a todos los gustos. Hay escenarios que produjo la OPEP también. La OPEP tiene sus escenarios y distan muchos de ellos de lo que produjo la Agencia Internacional de Energía. Shell tiene escenarios también planteados. Wood Mackenzie tiene escenarios también planteados. BP, es decir, hay muchísimos estudios
diferentes tipos de escenarios. Pero en este caso yo estoy usando lo de la Agencia Internacional de Energía. Acá el primero, que es la línea azul, la curva azul, corresponde al denominado Stated Policies escenario, que es el escenario, digamos, al cual nos encaminaríamos si mantuviéramos el ritmo de consumo energético que teníamos hasta el año 2020 y que digamos, si las políticas y digamos lo que llaman las contribuciones nacionalmente determinadas para, digamos, mitigar el cambio climático en los diferentes países se siguieran haciendo. Es decir, es un camino totalmente insostenible, ¿no? Pero esto fue, este escenario, el Stated Policy escenario, tiene tiempo publicándose y quizás en la última revisión que tuvo fue el año pasado, en el año 2020, ¿no? Aparece un segundo escenario por acá que es nuevo, que se le denomina Announced Pledges escenario. Es decir, como ustedes saben, con la pandemia del COVID-19 y con toda la aceleración que ha habido del cambio climático en el último año y medio, 2 años, muchos países han venido anunciando compromisos, han venido revisando lo que llaman la contribución nacionalmente determinada, ¿okay? Que de hecho eso es público, se puede revisar en la página de la ONU. Y por supuesto, la Agencia Internacional de Energía tomó todos estos nuevos pliegos anunciados por los países y crea un nuevo escenario llamado Announced Pledges escenario. Es decir, si se cumpliera todo lo que estos países están diciendo que van a hacer en los últimos 2 años, eso nos coloca en una mejor trayectoria. ¿Ok? Y de hecho, este escenario se desarrolla con miras a la reunión del COP26 también, que se hizo este mes, para que los tomadores de decisiones tuvieran elementos para saber si lo que estaban haciendo era suficiente y, por supuesto, ver cuáles eran los gaps aquí. Ok, entonces ese es el segundo escenario. El tercer escenario y cuarto escenario son los escenarios que necesitamos en donde, disculpen, lo que pasa es que aquí estoy... Pasó un vehículo por allí con un ruido muy fuerte, disculpen. Bueno, entonces el segundo y tercer escenario, perdón, el tercero y cuarto escenario son los sostenibles. El denominado Sustainable Development escenario, que es la línea verde, tiene mucho tiempo que fue generado por la Agencia Internacional de Energía y es el escenario que se viene revisando continuamente. Es decir, si nosotros nos proyectáramos hacia atrás en este gráfico, aquí vemos que hoy día se están emitiendo a la atmósfera cerca de 35 gigatoneladas de dióxido de carbono. Si nosotros nos fuésemos más atrás en este gráfico, este escenario pudiéramos revisar la historia, este escenario viene siempre siendo reproducido con una caída pero siempre ha tenido que revisarse porque lo que hemos estado es subiendo en emisiones históricamente, ¿no? Esta pequeña caída aquí no tiene que ver con la pequeña caída que observamos acá en el 2020, tiene que ver con la pandemia, ¿no? No tiene nada que ver con cuestiones ambientales o políticas de gobierno o cambios. Entonces, ¿qué pasa? Ese sería el que nos llevaría el que nos colocaría en 2 grados centígrados si alcanzásemos el cero neto en 2070 aproximadamente. Y el más ambicioso, que es a donde todo el mundo quiere apuntar, es el de la línea verde claro abajo, que es la posibilidad de alcanzar el cero neto en el año 2050, ¿no? Para ello tendríamos que en los próximos 30 años, o sea, estamos hablando de 30 años, es importante que sepamos que no es mucho tiempo, ¿no? Tendríamos que llegar al cero neto en emisiones de dióxido de carbono. Y eso significa reducir ese 83% en consumo de energía que vimos en las láminas anteriores, significa bajar eso a niveles muy cercanos a cero para poder llegar al equilibrio en emisiones de dióxido de carbono. Cosa que no es sencilla de hacer. Sigo por aquí.
Ups, perdón, creo que se... Ok, aquí, bueno, vemos, aquí quiero ver un poco, hablando ya del escenario net cero para el año 2050, les muestro lo que la Agencia Internacional de Energía proyecta que debe ocurrir en este gráfico de franjas que está bastante bien ilustrativo. Las primeras tres franjas en la parte baja del gráfico son el carbón, el petróleo y el gas natural. Aquí en el año 2020 estamos cerca de los 600 exajoule, como les comentaba. Y si nos movemos hacia el año 2050, extremo derecho de la gráfica, vemos que debería caer a valores cercanos a los 100, ciento y tanto de exajoules en consumo de energía fósil, y ya les voy a explicar por qué no cae a cero. Y otras energías no contaminantes, como la energía eólica y solar, la bioenergía moderna, que llaman, la energía nuclear incluso, energía hidroeléctrica, tienen que empezar a subir. Pero interesante ver que las tres elementos que van a crecer más son la energía eólica y solar y la bioenergía en sus diferentes formas, lo que se denomina hoy día como bioenergía moderna, pues, biocombustibles, uso de biomasa que antes, bueno, aquí la basura se coloca en un relleno sanitario, para eso ya hay muchas opciones para producir energía a partir de ese tipo de desechos. Cuando hablamos de biomasa tradicional, nos referimos a, quizás nosotros no estamos muy familiarizados con esto, pero en un continente como África se utiliza mucha leña, ¿no?, para cocinar. Aquí se ve que hoy día esto representa una buena parte de la energía que se consume, ¿no? Y en el año 2020 podemos ver que la franja es bastante amplia, ¿no?, en tema de biomasa tradicional. Eso tiene que prácticamente reducirse prácticamente a cero, ¿no? Y bueno, entonces aquí vemos también las oportunidades que hay, ¿no? Y la cantidad de energía total va a ser menor, se espera que sea menor, porque las nuevas energías son más eficientes. Entonces, la ganancia en eficiencia energética hace que la energía al final total que se va a consumir en el 2050 versus el 2020, aún con el crecimiento de la población, sea menor. Aquí vemos, esta gráfica nos muestra que habrán sectores que todavía en el año 2050, primero voy a mostrarles, a decirles, aquí tenemos en la derecha lo que son los combustibles fósiles sin captura ni almacenamiento de carbono, ¿okay? Sin captura, uso ni almacenamiento de carbono. Lo tenemos aquí en el lado izquierdo, ¿okay? La gráfica marrón, la gráfica que tiene la barra que tiene marrón, rojo y morado. Y en la derecha tenemos el resto de las energías, el resto de las fuentes de energía, ¿okay?, primaria. Como podemos ver que entre el 2020 y el 2050, obviamente el petróleo, el gas y el carbón caerán a niveles bastante pequeños, donde incluso aquí se ve que estas energías, todavía en el 2050 vamos a estar usando parte de estas energías sin abatir las emisiones de CO2. Pero también una parte de esa energía se seguirá usando, y fíjense que el gas natural va a ser un componente importante. Eso en la gráfica de la derecha ven que el gas natural va a ir subiendo su participación en la matriz primaria, pero el gas natural va a ser usado como materia prima para producir hidrógeno azul, por ejemplo. También se seguirá utilizando como combustible para algunas aplicaciones, pero uno de los grandes usos del gas natural va a ser para producir hidrógeno azul, ¿okay? Y se puede ver el incremento bárbaro que van a tener las renovables, como solar y eólica, la bioenergía. Los combustibles fósiles, se espera que hay sectores de la economía que son difíciles de decarbonizar. Por ejemplo,
La aviación. Aunque hay proyectos e ideas, y de aquí al año 2050 se va a seguir produciendo, se van a producir, mejor dicho, nuevas formas de jet fuel. Se espera que aún en el año 2050 todavía estemos requiriendo usar combustibles partiendo de combustibles fósiles para la aviación. Y eso, por supuesto, va a implicar emisiones de dióxido de carbono. Pero en ese momento estaremos todavía, ya estaremos en el cero neto. Aquí solamente lo que quiero rescatar de este gráfico, estos son usos finales. Lo que les mostré en las dos gráficas anteriores es energía primaria. Aquí estamos hablando ya de usos finales, es decir, aquí ya vemos energías secundarias. ¿Okay? Quizás aquí quiero destacar el fuerte crecimiento que va a tener el uso de la electricidad. En la gráfica que vemos acá, en la parte inferior, vemos cómo va a cambiar entre el año 2020 y el año 2050 el tema del uso de la electricidad. Y porque se espera que una buena parte de la transformación de la matriz energética sea por una creciente electrificación en diferentes sectores, y sobre todo en el sector de la movilidad, en el sector de los vehículos. Si bien es cierto que hoy vemos como el éxito que están teniendo empresas como Tesla, por ejemplo, se espera que en un futuro la masificación del uso de vehículos eléctricos sea bárbara. Pues van a representar un gran porcentaje de los vehículos que van a estar circulando en nuestras autopistas, carreteras. Y por supuesto cada vez van a perder significación los motores de combustión interna. Aunque también acá, hay que decirlo, van a haber vehículos movidos por celdas de combustible, y el hidrógeno, por ejemplo, como uno de los combustibles para tal fin. Entonces, bueno, aquí se ve realmente cómo pierde significación el tema de los combustibles fósiles. Se reduce a una expresión bastante baja y aparece el hidrógeno también como una fuente de energía directa. El hidrógeno se puede usar en turbinas para turbinas para sistemas de generación eléctrica, para calentamiento, entre otros que ya veremos en la parte que nos corresponde para hidrógeno. Entonces, bueno, aquí ya vamos entrándole al tema del hidrógeno, ¿no? El tema del hidrógeno. El hidrógeno es uno de los según la Agencia Internacional de Energía, y esto es algo que lo comparte transversalmente todas las agencias que estudian el tema energético y la transición energética. El hidrógeno es uno de los 4 pilares para la transición energética. Es fundamental. Para la Agencia Internacional de Energía lo menciona como uno de 4 pilares fundamentales, junto con electrificación a partir de fuentes renovables, el desarrollo de la tecnología de captura, almacenamiento y utilización de CO2 y bioenergía renovable. En este gráfico de la derecha vemos al 2020 estamos produciendo cerca de unos 90 billones de estándar pie cúbico día de hidrógeno. Todo, prácticamente el 100%, es hidrógeno gris, es decir, se produce a partir de hidrocarburos. Y se espera que para el año 2050, si seguimos la trayectoria sustentable para llegar al cero neto, estaríamos produciendo unos 740 billones de pies cúbicos estándar por día. Esto es un incremento sumamente grande. Y aquí las franjas muestran cómo va a cambiar la proporción entre hidrógeno gris, azul y verde. Y aquí vemos que quizás en el año 2000, para el año 2050 se estará produciendo el 100% del hidrógeno de manera sustentable. Voy a tener que parar un momentico acá porque viene un vehículo de la campaña electoral de algún candidato por ahí. Entonces vamos a tener aquí una pequeña disculpa.
Disculpen, pero en donde estoy ubicado me pasan a veces algunos vehículos ahorita con la campaña electoral. Hay elecciones dentro de una semana por ahí. Entonces pasan por aquí por todo el frente y es complicado. Ok, entonces, bueno, ya estamos entrando en materia con el hidrógeno, ¿no? Como para refrasear, el hidrógeno va a ser fundamental para la transición energética y se espera que para el año 2050 se incremente quizás entre unas 7 y 8 veces el nivel de producción actual y va a haber aproximadamente un 50-50% en proporción de hidrógeno verde e hidrógeno azul. Es decir, todo el hidrógeno que se va a producir no va a ser verde, ni todo el hidrógeno que se va a producir va a ser azul. Es decir, vamos a tener una proporción 50-50, al menos para el Hydrogen Council. La Agencia Internacional de Energía también estima cerca de un 45-55 en hidrógeno verde e hidrógeno azul. ¿Ok? Y bueno, el tema es que el producir hidrógeno azul actualmente, como veremos más adelante cuando revisemos el tema de los costos, etcétera, nos permite arrancar la economía del hidrógeno porque lo podemos producir a menor costo, tenemos tecnología desarrollada y eso puede permitir arrancar esa economía del hidrógeno. Entonces aquí vemos lo que se espera para el hidrógeno en cuanto a crecimiento. Un momentito que ahora esperando la transición aquí de la diapositiva. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, perfecto. sin problema. Tratando de hacer aquí ok, listo. Ok, el hidrógeno entonces hoy día es un mundo de colores. El hidrógeno verde, voy a explicar esto muy rápidamente. El hidrógeno verde se produce mediante electrólisis del agua. Necesitamos agua dulce, necesitamos energía eléctrica y esa energía eléctrica tiene que ser sustentable, es decir, energía renovable. Puede venir de hidroelectricidad, puede ser energía eólica, energía solar. Pero para que el hidrógeno sea verde, es decir, cero emisiones de CO2, yo tengo que producir esa energía eléctrica para la electrólisis a partir de fuentes renovables. El hidrógeno verde hoy día tiene un alto costo de producción en la mayoría de regiones geográficas por varias razones. Por la calidad, por un lado, la calidad de la insolación o de la energía solar que puede llegar a ciertas regiones. Los costos, digamos, de los electrolizadores es uno de los mayores problemas hoy día, porque como no, digamos, no se producen con economías de escalas grandes, producir las cantidades de electrolizadores que se necesitan para los volúmenes o para los tamaños o los requerimientos de capacidades de plantas hoy día cuesta bastante. Es decir, la tecnología no está tan madura como para haber bajado los costos a los niveles que se requerirían. La producción de hidrógeno verde está en niveles bastante pequeños, irrelevantes, o sea, no, hay muy poco hidrógeno verde produciéndose. Hay una planta en Alemania que produce amoníaco a partir de hidrógeno verde, hay algunos proyectos pequeños. Pero como ustedes ven, ayer mostró Evelio que hay una gran cantidad de anuncios, cerca de 200 proyectos, y solamente en Chile hay 60 y tantos proyectos, 61 proyectos si mal no recuerdo. Pueden ver ustedes que incluso la estrategia de Chile está fundamentalmente basada en hidrógeno verde, ¿no? El hidrógeno azul se produce a partir de combustibles fósiles con captura, uso y almacenamiento del dióxido de carbono. El combustible fósil, tengo una planta de hidrógeno que diseño para que produzca la menor cantidad de dióxido de carbono o toneladas de dióxido de carbono por toneladas de hidrógeno producido, que sea muy eficiente desde el punto de vista energético, y tengo que recuperar tanto como pueda. Y aquí hay un tema de estándares, hay que definir cuál sería el estándar, pero
el consenso indica que si yo recupero más del 90% del CO2 generado, podría estar hablando de hidrógeno azul. El costo de producción es medio, digámoslo así, porque todas las tecnologías que voy a utilizar son tecnologías ya usadas por muchos años, solo hay que integrarlas. Aparte de que el costo, por supuesto, de los combustibles fósiles es bajo, y eso hace que pues, producir hidrógeno azul sea mucho más barato. Países con grandes reservas de hidrocarburos, como ayer hablábamos de Arabia Saudita, Venezuela no tiene una estrategia todavía, pero incluso Colombia hace poco publicó su estrategia y ellos están planteándose incluso usar el carbón, porque ellos son un país rico en carbón. Ellos están planteándose por qué renunciar al carbón. Vamos a usar el carbón para producir hidrógeno azul. Y bueno, por último, el hidrógeno gris. El hidrógeno gris es cómo se produce el hidrógeno actualmente. Tenemos una planta de hidrógeno partiendo de gas natural como materia prima, gas natural como combustible. Por supuesto, que estoy extrayendo yo de la planta de hidrógeno. De ese hidrocarburo estoy extrayendo el hidrógeno y todo el carbono lo estoy convirtiendo en dióxido de carbono que estoy liberando a la atmósfera. ¿Okay? Estas plantas liberan cerca de unas 10 a 11 toneladas de CO2 por tonelada de hidrógeno producido. Obviamente el costo de producción es muy bajo y sobre todo en nuestra región no hay ningún impuesto al carbono, nada que desincentive producir este tipo de hidrógeno. ¿Okay? Pero por supuesto se espera que vaya perdiendo relevancia en el tiempo, como vimos en la gráfica, a medida que se vayan implementando impuestos al carbono, a medida que vayamos poniéndole un precio pues, a la contaminación por dióxido de carbono. Ahora, aquí, si queremos desarrollar una economía del hidrógeno, tenemos que crear demanda. ¿Ok? Perdón. Tenemos que crear demanda. Y quizás lo primero que podemos hacer es reemplazar los usos tradicionales del hidrógeno gris por hidrógeno limpio. Por ejemplo, en refinación hoy día nosotros usamos una gran cantidad de hidrógeno para desulfurización de diferentes corrientes, desulfurización de corrientes de nafta, gasolina, diésel. Usamos en petroquímica hidrógeno para producir amoníaco, necesario para la agricultura. El metanol es un químico, es un building block muy importante. Y bueno, allí se utiliza ahí por supuesto la planta de metanol utiliza una gran cantidad de hidrógeno como materia prima. Entonces, quizás deberíamos tratar de empezar por ir descarbonizando estos usos tradicionales del hidrógeno. ¿Okay? Hay otros elementos para la creación de demanda del hidrógeno que se están estudiando. Por ejemplo, en la industria del acero, que ya hoy día se hace la reducción del mineral de hierro en algunos diseños de plantas, sobre todo en las que tenemos aquí en Venezuela, en Puerto Ordaz, en la zona de Puerto Ordaz, utilizamos hidrógeno para la reducción directa, ¿no? Pero hay muchas otras facilidades que producen acero con otras tecnologías. La idea es intentar transformar el sector acero para que utilice hidrógeno, ¿no? No contaminante. Se está trabajando en crear motores que puedan operar barcos con amoníaco o directamente con hidrógeno, pero sobre todo con amoníaco en estas primeras fases es lo que hemos visto, ¿no? El hidrógeno puede ser también utilizado para decarbonizar el sector aéreo, porque podríamos producir combustibles jet fuel partiendo de hidrógeno, ¿verdad? Y CO2 que pudiéramos estar recuperando de alguna planta de bioenergía, por ejemplo, que está quemando bioenergía, está recuperando el CO2 y podemos hacer un proceso de Fischer-Tropsch con el hidrógeno y producir jet fuel, por ejemplo.
Aparte de que, por supuesto, el hidrógeno también se usa para producir amoníaco, y el amoníaco a su vez, bueno, en este caso para la industria marítima, ¿no? Entre otros elementos, ¿no? Hay algunos usos transicionales que se han venido discutiendo, y de hecho hay proyectos serios en ese sentido. Por ejemplo, mezclarlo con el gas natural para calefacción. Vamos a ver al final de la presentación un proyecto que hay en Reino Unido para producir hidrógeno azul. Y allí ellos uno de los usos va a ser mezclarlo hasta un 20% con el gas natural, con el metano, para usarlo en diferentes aplicaciones, para calderas, para incluso plantas de potencia, para calefacción doméstica, para calefacción industrial. ¿Okay? Sobre todo en estos países que requieren, que requieren calefacción por sus condiciones climáticas. Y hay otros usos donde el hidrógeno pudiera ser importante si la electricidad no termina imponiéndose, como por ejemplo transportes de larga distancia, camiones para transportar cargas a larga distancia, cargas pesadas, aunque por supuesto también allí las baterías están también incursionando en ese campo. Y quizás hay industrias que requieren altas temperaturas, y hoy día, digamos, donde se requieren temperaturas del orden de 1000 grados, 1000 y tanto de grados de calentamiento, hacerlo con electricidad es muy complejo tecnológicamente, no se ha llegado allí. Y quizás en esos casos usar hidrógeno sería mucho más conveniente. Pero entonces, digamos, todas estas demandas, aparte de lo que ya existe, como por ejemplo, que es refinación, amoníaco y metanol, eso existe. Todo el resto de las demandas que vemos aquí en esta tabla hay que irlas creando, y hay que ir creando incentivos para que esos mercados se desarrollen. ¿Okay? Entonces necesitamos incentivos por el lado de la demanda también, para que se pueda crear esta demanda. Entonces, este gráfico que está aquí es muy, muy interesante. Yo quisiera que veamos estas gráficas que están en el centro. Aquí a la izquierda vemos cuál es la densidad energética del hidrógeno por unidad de masa. Vemos que aquí un kilogramo, aquí vemos que un kilogramo de hidrógeno puede almacenar 142 megajoules. O sea, tiene 142 megajoules de energía si yo hago combustión del mismo. Y eso, por supuesto, es bastante alto si se le compara con un kilogramo de amoníaco, con lo que puedo yo obtener del gas natural o de la gasolina. ¿Okay? Esto es gravimétricamente hablando. Y por supuesto, si yo lo comparo con una batería, con el lithium ion battery, las baterías convencionales que utilizan en los vehículos de Tesla, por supuesto, no tiene comparación. Pero hay un tema con el volumen, ¿no? Yo necesito, cuando yo voy a utilizar el hidrógeno, la realidad es que yo voy a ocupar un espacio, voy a necesitar un volumen para colocar ese hidrógeno. Y debido a la baja densidad del hidrógeno en forma líquida, él almacena poca energía por unidad de volumen. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que un metro cúbico de hidrógeno produce unos 10.000 megajoules de energía. Eso, por supuesto, si lo comparamos con el amoníaco, la misma cantidad, un volumen similar de amoníaco tiene un 50 y tanto por ciento más de energía, 55% más de energía almacenada. Por supuesto, es 4 veces más que una batería de litio convencional. Pero cuando vemos el jet fuel, incluso el hidrógeno líquido tiene una densidad energética, digamos que cerca de un 25%, ¿okay? Comparado con el jet fuel. Entonces, aquí esto más o menos nos da una idea de por qué algunas aplicaciones de preferencia
tienen que irse hacia un derivado del hidrógeno y no usar el hidrógeno directamente. Tal vez, fíjense que si comparamos las baterías de litio con el hidrógeno comprimido a 700 bar, ven el gráfico de la derecha. Estamos hablando de 5.600 megajoules versus 2.880 megajoules. ¿Ok? Aquí gana en densidad energética el hidrógeno, pero por supuesto aquí hay un tema de eficiencia. El hidrógeno es mucho menos eficiente también. Pero aún así, quizás el rango de recorrido que yo puedo dar con un vehículo de hidrógeno quizás es un poco más largo que con un vehículo a batería. Pero cuando pensamos en transporte marítimo, que son barcos de largas distancias, pesados, quizás usar amoníaco tiene más sentido. Y si hablamos de aviación, quizás sintetizar jet fuel partiendo de hidrógeno y CO2 recuperado, CO2 capturado, tenga más sentido que, por supuesto, usar el hidrógeno directamente. Entonces, esta es la discusión que se está dando. Crear la demanda para el hidrógeno es un tema que se está dando. Hay países que están adelantados en esto, hay países que aún no. Nosotros en Latinoamérica somos un poco seguidores, pero básicamente esta es la discusión que se está dando, ¿no? Para ver cómo se puede crear demanda para el hidrógeno. ¿Qué necesitamos? Bueno, políticas gubernamentales. Se necesitan marcos legales. Desarrollar una economía del hidrógeno implica marcos legales. Necesitamos que haya un precio a las emisiones de carbono. Si no nos cuesta, si no pechamos la producción de hidrógeno gris, no iremos a salir nunca de ese punto. Hay que ponerle un precio a las emisiones de carbono. Y por supuesto los países tienen que empezar a hacer sus estrategias y hojas de ruta, porque esto no se puede hacer de manera de un solo golpe, ¿no? Caso Colombia creó un marco legal, hizo algunas leyes. Hace poco publicaron su hoja de ruta. Ya vamos a ver más adelante que hay muchísimos países con hojas de rutas y estrategias. Como ya hablamos, tenemos que crear demanda y necesitamos políticas de soporte y desarrollo a lo largo de toda la cadena de valor del hidrógeno. No solamente necesitamos incentivar la producción porque, como vimos, es caro de producir. Entonces necesitamos incentivos por el lado de la producción, de la oferta, pero también necesitamos incentivos por el lado de la demanda, como lo acabamos de ver ahorita, ¿no? Hay que quizás incentivar el desarrollo de estas tecnologías de usos finales. ¿Okay? Los gobiernos aquí pueden promover el desarrollo de hubs o de polos industriales para aprovechar sinergias. Y el ejemplo que vamos a ver al final es un buen ejemplo, vale la redundancia. Se necesita mitigar los riesgos de inversión de estas para producir hidrógeno. Asegurar demanda, por ejemplo. Alemania ahorita tiene planes para países que puedan ofrecer un suministro sostenido y confiable de hidrógeno verde, en este caso. Ellos están dispuestos a asegurar la compra del producto por 10 años. O sea, si se puede llegar a un acuerdo con ellos simplemente, yo te lo compro por 10 años. Eso baja los riesgos de inversión, porque yo aseguro mi mercado. Financiamientos como ya dijimos, financiamientos directos a las empresas que están arriesgándose a invertir en estas tecnologías. Financiamiento público. Y bueno, de acuerdo, por supuesto, bajar impuestos o simplemente quitar los impuestos por un tiempo para que estas empresas puedan surgir. Y por supuesto, tiene que haber investigación y desarrollo. Hay que incentivar la creación de proyectos a escala piloto. Ayer mencionaba Evelio el proyecto en Chile para producir gasolina, partiendo de hidrógeno verde y CO2. Y por supuesto, necesitamos una gran estandarización que va a ir avanzando, ¿no? Y aquí tienen los países que ponerse de acuerdo, porque crear una economía del hidrógeno
requiere de estándares para que, bueno, una gran cantidad de suplidores puedan participar y que eso es lo que va a bajar y va a abaratar los costos. O sea, si yo salgo a comprar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo corriente. Si yo salgo a comprar una batería, no importa el suplidor que se la compre, va a servir para el control, cualquier control de del televisor que yo tenga. Bueno, estoy aquí dando un ejemplo muy común, pero cuando hablamos de estandarización, de eso se trata. O sea, estandarizar, por ejemplo, si voy a tener estaciones de servicio para suministro de hidrógeno vehicular, yo tengo que estandarizar eso. Los que van a suministrar los repuestos de esas estaciones de servicio tienen que tener estándares para producir los repuestos. Que el dueño de esa estación de servicio pueda escoger entre diferentes opciones y eso abarate los costos. De eso se trata la estandarización. Entonces, volviendo un poquito a lo que es la definición de estrategias y hojas de rutas, hoy día ya, hasta antes de la cumbre del COP26 habían 17 países con estrategias y hojas de rutas publicadas. Aquí yo los puse en una lista, esta presentación la van a tener ustedes a la mano. Japón, Corea del Sur, Francia, Australia, Canadá, Chile, República Checa, Países Bajos, Noruega, España, Reino Unido, la Comisión Europea y Colombia. Y hay muchos países que tienen en estudio estas estrategias. Brasil, por ejemplo, México, hace poco publicaron algún avance por allí. Y bueno, en todas estas estrategias, digamos que se refleja alguna coherencia sobre los usos futuros, sobre cómo usarlo, que más o menos lo que yo les describí hace poco. Hay diferentes visiones sobre los métodos de obtención. De hecho, hay un informe de la Agencia Internacional de Energía donde ellos listan todas estas estrategias y cuáles son los métodos de obtención que cada país está planteando. Y en su gran mayoría es una combinación de azul y verde. Chile es 100% verde, pero la gran mayoría de los países optan por los dos. Algunos con visión de largo plazo, otros con visión de que el azul sea, como decir, la palanca para una economía de hidrógeno verde completa al final. Y por supuesto, estas hojas de rutas y estrategias tienen un enfoque de fases. La primera fase, quizás en los primeros, de aquí al 2030, es crear las bases de esa economía del hidrógeno. Y luego entre el 2030 y 2040 ir progresivamente a una implementación total. Aquí yo traje este ejemplo, no voy a profundizar en los detalles de este ejemplo, pero es fundamentalmente, este es el roadmap para desarrollar el hidrógeno de Japón. Japón tiene la ambición de crear una economía del hidrógeno de manera temprana. Y ellos quieren usar todas las herramientas, todas las opciones están sobre la mesa, como puedo decirlo así. En este caso, el hidrógeno hasta del carbón. Hidrógeno azul, hidrógeno verde, y por supuesto ellos están trabajando por las características de este país que no tiene hidrocarburos, ellos están trabajando con países que sí tienen hidrocarburos y están haciendo acuerdos, por ejemplo, con Arabia Saudita, y otros países que tienen reservas de hidrocarburos. Con Paraguay hace poco también están hablando, perdón, con Uruguay, han quizás conversado un poco porque Uruguay está pensando desarrollar su industria de hidrógeno verde también. Y bueno, ellos tienen todo un plan bien detallado. Quizás esta es una de las estrategias más detalladas que van a encontrar. Todos estos documentos son públicos, ¿no? Que va de la mano con otros sectores, porque digamos que la transformación energética, Japón desarrolló una estrategia completa, muy comprehensive, que incluye todos los sectores. Y aquí, por ejemplo, en el sector transporte, por ejemplo, te refieren a que veas cómo ellos están planteándose la estrategia para el sector de automóviles, de transporte marítimo y de la industria aérea. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en un horizonte de tiempo hasta el 2030 es establecer los estándares, las regulaciones, los proyectos pilotos. Aquí se trazan algunas metas donde, bueno, mira, vamos
a desarrollar turbinas de gas de cierta escala, de gran escala, totalmente operadas con hidrógeno, con el 100% hidrógeno, de tener plantas para demostrar la generación de potencia a partir del hidrógeno. ¿Okay? Etcétera. Digamos que hay toda digamos una secuencia, y lo que se espera es que en el año 2050 ellos estén produciendo cerca de 20 millones de toneladas de hidrógeno. ¿Ok? De 20 millones de aquí, bueno, aquí estas unidades están, no es el volumen esperado para el momento, para el año, pero se espera, digamos, que ya en el año 2050 ellos tengan pues una economía de hidrógeno ya hecha, ya elaborada. Aquí sigo pasando rápidamente. Esto solo se lo quiero mostrar para que lo van a tener en las láminas, lo pueden ver a detalle. Pero quiero solamente, digamos, ver que ustedes vean el nivel de detalle con el que Japón está manejando esto. Aquí, por ejemplo, está el tema de la industria naviera. Ellos están apuntándole a usar el hidrógeno, a usar barcos movidos con celdas de combustible y también barcos movidos con amoníaco. ¿Okay? Y con combustibles sintetizados a partir de hidrógeno. ¿Okay? Okay. Son cosas que pueden revisar aquí ya luego con más calma. Entonces, bueno, yo aquí en estas láminas no me voy a parar mucho. Solamente traje esta lámina para que tengan una idea de cuál es la forma como se produce el hidrógeno actualmente, sobre todo aquellos que no son químicos. Esto que está acá es una reacción química. Hoy día el hidrógeno se produce a partir de hidrocarburos. Esto que se ve acá, que se llama CH4, es el metano, es un hidrocarburo clásico. Es un hidrocarburo clásico. La producción del hidrógeno, digamos, se da mediante una reacción que se denomina reformación. Aquí, como podemos ver, se produce hidrógeno y lo que sobra es CO2. Ese CO2 es enviado a la atmósfera. Y este es como decir un diagrama de una planta de hidrógeno. Si ustedes van a una refinería, a cualquier planta industrial, van a encontrarse una serie de equipos interconectados que tienen una serie de procesos para que se pueda dar la producción de ese hidrógeno. Y por supuesto, voy a estar liberando cerca de 10 toneladas de dióxido de carbono por cada tonelada de hidrógeno producido. El hidrógeno azul lo voy a producir. Ahora no me quiere pasar el... Ya, discúlpenme porque tengo aquí una situación con la campaña electoral. Ya va. Discúlpenme, pero tengo un carrito de campaña electoral que pasa cada 10 minutos, cada cierto tiempo por aquí, y creo que está pasando muy frecuente. Bueno, el hidrógeno azul básicamente
se va a producir igual a partir de gas natural con un flow sheet un poquito mejorado. ¿Okay? Quizás incluso el flow sheet anterior puede adaptarse para producir hidrógeno azul si yo recupero todo el CO2, pero es un poco más difícil. Los flow sheets que se están proponiendo para producir hidrógeno azul son un poquito mejorados, incluyen un reformador autotérmico, generalmente un reformador convectivo, porque entiendo que no todos somos ingenieros químicos y quizás esto es un tema que no lo vamos a entender. Realmente lo que quiero significar aquí es que en esta planta, para que el hidrógeno pueda ser azul, yo tengo que recuperar, tengo que capturar el CO2 que se produce, preferiblemente en una sola corriente para que sea económico. Tengo que comprimirlo y enviarlo a almacenamiento. Entonces, ¿dónde voy a almacenar este CO2? Bueno, este CO2 tengo que almacenarlo en un lugar donde no escape. ¿Ok? Y eso sí generalmente son reservorios salinos, cavernas, formaciones geológicas, donde el CO2 va a quedar atrapado de manera permanente, o lo puedo usar para recuperación secundaria de hidrocarburos, y está probado por muchos proyectos de recuperación secundaria que existen a nivel mundial, que el 99.9% del CO2 que se inyecta para recuperación secundaria queda atrapado en la formación, no sale de la formación. Él incrementa la presión para que el hidrocarburo salga, pero él queda atrapado allí, el 99.9%. O sea, esto es algo bien interesante. Entonces, si yo logro capturar, si yo logro optimizar el diagrama de flujo de la planta, yo puedo capturar hasta el 97% de todo el CO2 que se produce en esta planta. Y eso implica que yo voy a estar liberando 0.25 toneladas de CO2 por cada tonelada de hidrógeno producido. Obviamente que es una reducción sustancial con relación a lo anterior. Obviamente aquí están otros retos, que no solamente es la planta y la captura, hay otros elementos. Pero, y el concepto es que si nosotros tenemos que también crear estándares para el hidrógeno azul, es decir, ¿cuánto CO2 tengo que recuperar en porcentaje para que yo considere el hidrógeno azul? Bueno, eso es un estándar que hay que desarrollar. Entonces, bueno, quería mostrarles un poquito el tema, los flow sheets rápidamente. Vamos a seguir acá. Pongo el micrófono en mute, después le cuesta para hacer la transición. Okay, listo. Ok, entonces, como les dije, para producir hidrógeno azul vamos a requerir captura, utilización y almacenamiento de carbono. ¿Okay? Es algo, las cantidades de hidrógeno que se van a producir implica que no voy a tener usos suficientes para el CO2. Hoy día se usa el CO2 para producir metanol, para producir, para Fischer Tropsch, se utiliza el CO2 en la industria alimenticia, para los refrescos, etcétera, entre otros usos. Pero las cantidades de hidrógeno que vamos a producir, según la gráfica que les mostré al principio y que les reproduzco acá, implica que vamos a necesitar almacenar CO2 para producir hidrógeno azul. ¿Ok? En gran medida, digamos, si logramos desarrollar la tecnología de captura y utilización y almacenamiento de CO2, podemos comenzar a decarbonizar la producción actual de hidrógeno gris. No tenemos problemas de espacio para almacenar CO2. Los estudios que se han hecho indican que hay una capacidad de almacenamiento a nivel mundial de entre unas 8.000 y 55.000 gigatoneladas de CO2. O sea, hay suficiente espacio subterráneo para almacenar CO2. El tema es cómo está distribuida, ¿no? O sea, no es que todo el mundo tiene su poquito. No está tan bien distribuida. Y ese es un reto porque para producir hidrógeno azul tú tienes que tener en las cercanías de la planta,
o tienes que tener una forma práctica para que el CO2 sea transportado y almacenado. Entonces, no en todas partes se va a poder producir hidrógeno azul. Fíjense que si comparamos las necesidades de almacenamiento, la capacidad de almacenamiento de CO2 que existe versus lo que necesitamos almacenar en los próximos 50 años, es nada. La Agencia Internacional de Energía estima que se necesitan almacenar 270 gigatons o gigatoneladas de CO2 para alcanzar el cero neto, versus 8.000 o 8.000 como mínimo y 55.000 como máximo de capacidad. O sea, hay suficiente espacio. Una gigatonelada son 1.000 millones de toneladas. Es 1 billón de toneladas, para que más o menos sepan de qué estamos hablando. Una gigatonelada, 1 billón de toneladas. Hoy día existen muchos proyectos ya de captura y almacenamiento, utilización y almacenamiento de CO2. La mayoría de ellos son de recuperación secundaria. En Estados Unidos, aquí en Brasil, de hecho en el Presal también hay un proyecto allí donde ellos reinyectan el dióxido de carbono. Y en Estados Unidos, de hecho, hay proyectos y en Canadá hay plantas de hidrógeno que tienen sistemas para transportar el CO2, ¿okay? Y almacenarlo. Hay sistemas dedicados también, sistemas que están dedicados solo para almacenar CO2, pero en su gran mayoría a nivel mundial hoy día se listan por allí cerca de unos 21 proyectos relativamente grandes donde el CO2 es utilizado para recuperación secundaria. De hecho, en Estados Unidos ellos tienen hasta una exención de impuestos para las empresas que recuperan el CO2 y lo venden para recuperación secundaria de hidrocarburos. Para el caso de la planta de hidrógeno azul, el componente de costo debe ser estudiado de manera cuidadosa. ¿Okay? Es importante que las distancias no sean tan largas. Si yo tengo que construir un CO2 ducto de 300 kilómetros, bueno, ya ahí los costos pueden salirse de control. ¿Okay? Entonces, estas plantas de hidrógeno la idea es colocarlas en donde hayan otras personas que puedan requerir el uso de estos sistemas de transporte de CO2, o sea, ubicarlas en hubs industriales para que pueda, digamos, aprovecharse sinergias y reducir costos, ¿no? Y hacer más viable, quizás cobrando por el uso del sistema de transporte del CO2 a otros usuarios que puedan necesitarlo para cumplir con sus cuotas ambientales, y eso puede mitigar los riesgos de la inversión también. Entonces, aquí quiero hablarles de una variable que es súper importante. Esta gráfica, esta es una de las gráficas más importantes para entender el tema de la economía, que es el denominado Levelized Cost of Hydrogen, o el costo nivelado de hidrógeno. ¿Ok? Esto es, el costo nivelado de hidrógeno es el precio al que yo tendría que vender 1 kilo de hidrógeno para recuperar todos los costos de inversión y de operación, todos los gastos de operación de una planta durante un periodo de tiempo. Generalmente esto se hace para 20 años, 20 años. ¿Ok? Entonces, esto es simple y llanamente un ejercicio de flujo de caja descontado. Lo que se hace es, yo voy a calcular el valor presente neto, y cuando voy a calcular el valor presente neto, yo coloco allí todos los elementos de mi inversión. El CAPEX, coloco los elementos de OPEX y por supuesto los beneficios, lo que voy a obtener por la venta de ese hidrógeno. ¿Qué es lo que voy a dejar como parámetro? Dejo como parámetro el precio de venta, esa ecuación la igualo a cero, valor presente neto igual a cero, es decir, costo de equilibrio. Y despejo el costo del hidrógeno. Eso es lo que el denominado Levelized Cost of Hydrogen, que si ustedes revisan cualquier literatura de esta, se lo van a encontrar por todos lados. Entonces, hoy día, acá vamos a ver el lado de la derecha, de la izquierda, perdón.
El costo de producir hidrógeno gris es el más bajo, está en el orden de $1 a $1,5 por kilo. Le sigue el hidrógeno azul, que puede llegar a duplicar el costo del hidrógeno gris, ¿okay? Porque aquí se añade, para producir hidrógeno azul, se añade el tema de recuperar el CO2, de capturar el CO2 y almacenarlo. ¿Okay? Por eso sube. Pero actualmente los costos de producir hidrógeno verde son altos. ¿Okay? No en todas las regiones pasa esto, pero en general, tanto si producimos hidrógeno verde mediante energía solar o mediante energía eólica, vamos a tener costos que están que pueden ser entre el doble y el cuádruple de lo que cuesta el hidrógeno gris o incluso el hidrógeno azul. ¿Okay? Eso está hacia ahora. ¿Por qué? Fundamentalmente lo que impacta este costo es el costo de los electrolizadores. Y que todavía el costo, aunque ha bajado muchísimo el costo de las renovables, todavía el costo sigue siendo relativamente alto. Pero ha bajado mucho, obviamente, eso hay que decir. Ahora, ¿qué se espera en el año 2030? Aproximadamente. El lado de la derecha es del año 2030. Aquí creo que faltó indicar que esto es 2020 y esto es 2030. El lado de la derecha es 2030, dentro de 10 años. El costo del hidrógeno gris subirá debido a los impuestos al carbono y lo que ya, digamos, va a estar desincentivándose su producción. El costo del hidrógeno azul permanece más o menos igual, ¿ok? Pero el hidrógeno verde, el costo nivelado va a bajar bastante, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que se espera? Se espera que la curva de aprendizaje, las economías de escala en la producción de los electrolizadores y, por supuesto, los costos cada vez menores de las renovables van a hacer que producir hidrógeno verde sea casi competitivo con la producción de hidrógeno azul. ¿Okay? Pero tenemos que esperar un poco. Quizás por esto, porque mucha gente me dice a mí, Rafael, pero ¿para qué producir hidrógeno azul si tenemos agua suficiente? Podemos utilizar la energía renovable, ¿para qué producir hidrógeno azul? Bueno, hay un tema de costos, ¿no? No es que yo lo puedo producir ya a los niveles que desearía con estos niveles de costo. Aparte de que, por supuesto, quizás la tecnología no está a los niveles como para hacer un deployment a gran escala. Entonces, quizás el hidrógeno azul ofrece la oportunidad de arrancar, y por eso es que muchos países están viendo el hidrógeno azul como la posibilidad, como digamos, ese punto de partida que puede permitir que esto arranque, y ya en el tiempo, por supuesto, ir haciendo un phase out también del hidrógeno azul hasta que quedemos consumiendo hidrógeno verde. ¿Okay? Y bueno, esta es la visión del futuro, quizás una economía del hidrógeno, donde yo produzca hidrógeno partiendo de fuentes de energía fósil, partiendo de energías renovables también, sistemas de transmisión donde yo tendría sistemas de transmisión para llevar el hidrógeno, así como hoy día se lleva el gas natural para diferentes usuarios como plantas de gas, complejos industriales para producir amoníaco, metanol, usarlo para calefacción en edificaciones, como usarlo para vehículos, carga pesada. ¿Okay? Y por supuesto, en mi ecosistema yo tendría que tener almacenamiento de hidrógeno también, porque las energías renovables, tienen una variabilidad y el hidrógeno puede servir como un buffer para hacerle frente a esa variabilidad de las energías renovables cuando haya picos de demanda, ¿no? Y por supuesto tengo que tener, si estoy utilizando hidrógeno azul y verde, bueno, hidrógeno azul en este caso, yo tengo que tener infraestructura para almacenar ese dióxido de carbono generado cercana a la planta de hidrógeno. Entonces aquí les voy a hablar de un proyecto que está en curso.
Y con esto termino la presentación para que conversemos un poco. En Reino Unido, y este proyecto que está en curso engloba mucho de lo que ya hemos hablado. Se llama el proyecto HyNet. El proyecto tiene una página web. Si ustedes hacen una búsqueda en internet pueden conseguir la página web, pueden ir y pueden ver mucha información. Es un proyecto que está auspiciado y apoyado por el gobierno de Reino Unido. Aquí muy importante este punto, para la producción de hidrógeno azul en este caso. Y digamos que la planta o las plantas, pues son varias, van a estar ubicadas en una zona industrial grande al noroeste de Inglaterra. En esa zona industrial hay ya hay una demanda de hidrógeno allí potencial, porque hay muchísimos usuarios que lo pueden necesitar. Allí se van a construir ductos para distribución del hidrógeno. Existen cavernas salinas donde se puede almacenar ese hidrógeno cuando la producción exceda la demanda. Tienen facilidades allí para capturar las emisiones de CO2. Están, digamos, desarrollando en donde se van a colocar las plantas, se van a desarrollar estas facilidades. Se van a construir tuberías subterráneas para transportar ese CO2 recuperado, y el CO2 se va a almacenar en un reservorio de petróleo agotado. ¿Okay? El CO2 va a ir por vía tubería y va a ser almacenado en un reservorio de petróleo agotado. Ya hay una demanda asegurada porque el gobierno, esto es un proyecto auspiciado por el gobierno, como les dije, ubicado en un clúster industrial, y allí pues ya ellos tienen pues conversaciones con una gran cantidad de empresas automotrices, químicas, alimenticias, navieras, que van a empezar a utilizar este hidrógeno ya de manera temprana. Ahorita vamos a ver un poquito el cronograma. Entonces, aquí queda bastante, queda demostrado los beneficios del concepto de clúster, ¿no? Y no solamente que ya tiene una demanda asegurada, sino que ubicar las plantas de hidrógeno en una zona industrial, en este caso va a estar en una refinería que existe, que es la refinería de Stanlow, permite aprovechar todas las sinergias que ya están en el lugar. ¿Okay? Estamos hablando de que allí está el personal experimentado que sabe operar plantas de hidrógeno, facilidades que manejan hidrocarburos. Se pueden usar todos los servicios que ya existen para la refinería, que es tanto aire de instrumento, potencia, vapor, agua de enfriamiento, agua desmineralizada, sistema contra incendio. Y bueno, yo diría que desde el punto de vista de lo que hemos visto a lo largo de la presentación, esto resume bien cómo se puede usar el concepto de clúster para propiciar, para bajar los costos, reducir los riesgos de inversión, ¿no? Y por supuesto, cómo el gobierno puede apoyar esto. El gobierno acá ha hecho un financiamiento directo a las empresas que están participando en este proyecto, las empresas que están invirtiendo. Okay, no todo el dinero lo puso el gobierno, pero sí dio una buena parte del dinero para que esto se empiece a dar. ¿Okay? Es el incentivo gubernamental. Entonces, bueno, yo creo que con esto termino la presentación. Creo que les hice hicimos un buen recorrido por todo lo que lo que es la justificación de la transición energética, y caímos ya en el tema del hidrógeno y cómo se está haciendo para desarrollar esta nueva economía. Y bueno, creo que terminamos con un buen ejemplo, que es este proyecto HyNet en Inglaterra. Ahora, bueno, quisiera que pasáramos a la sesión de preguntas y respuestas, o para oír sus comentarios, observaciones, impresiones. Y muchas gracias por su atención. Excelente ponencia, estimado Rafael, de verdad que muy buena la temática. Bueno, vamos a dar chance entonces, como comentaba acá nuestro colega Rafael, si hay preguntas, hay inquietudes, bien sea por el chat o directamente pues solicitar la palabra, y podría ser a través del micrófono.
Muchas gracias, Rafael. Bueno, yo tengo una pregunta un poco aterrizando porque esto la gente, quizás las masas lo ven muy lejos, ¿no? Esto del hidrógeno verde, el hidrógeno azul. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que digamos, las personas de a pie puedan justamente entender la importancia de esto e involucrarse y cómo se pueden involucrar, qué pueden hacer, porque esto también se ve muy lejano a lo que pueda hacer la persona común? Sí, 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 uno y ese es uno de los retos de la transición energética, de hecho. ¿Qué pasa? Que esto es un tema que muchas veces la persona común a veces no lo entiende bien, pero sí vemos los efectos del cambio climático. Y producto de campañas publicitarias y de creación de conciencia en las personas, sí se están empezando a ver quizás algunos cambios de comportamiento de las personas. Quizás prefiriendo, por ejemplo, comprar un vehículo eléctrico que un vehículo movido a gasolina o diésel. Eh, quizás en Latinoamérica no hemos llegado a esos niveles, pero hay países donde bueno, mira, la gente está dispuesta a pagar un premium por productos que sean ambientalmente amigables. Eh, y, pero, ¿qué hacer? Bueno, mira, yo diría, hay que hacer todo lo posible porque hayan campañas de divulgación, porque esto se sepa, porque la gente entienda que estos efectos climáticos que estamos viendo eh, son causados por el calentamiento global. O sea, es una realidad. O sea, estamos hablando de que producto del incremento de la concentración del CO2 en los últimos 200 años, eh, la temperatura se ha incrementado en 1,1 grados centígrados y eso es comparable a lo que pasó hace miles de años. O sea, para que se aumentara la misma cantidad que aumentó en 150 años, tuvieron que pasar miles de años anteriormente, antes de la revolución industrial. Y yo pienso que esto que está haciendo Udo Alumni es parte de esas campañas de que la gente se informe. Eh, eh, yo diría que sí, que es eso, ¿no? Ahorita esto está muy a nivel de gobiernos. Eh, es un tema muy técnico, quizás profundo a veces, y quizás la mayoría del público no logra verlo, ¿no? Que es algo que a veces es invisible, pero los efectos sí se ven, sí se notan. Y bueno, hay que hacer el esfuerzo. Campañas publicitarias, educar a las personas y concientizar a la gente. Y los que estamos en una humilde posición de dar algún aporte, pues hacer el mayor esfuerzo. Rafael, ¿cómo estás? Jordi por aquí. Hola, Jordi. Mira, solo para complementar esa idea tuya ahí con este comentario, ¿no? Porque a lo que hay que entender también, y creo que quedó muy claro ahí, no vi la presentación completa, pero vi el final, y lo que hay que entender es que esto va a ir escalando y va a ir escalando en función también del mercado de consumo. Entonces, en lo que hay que cambiar, lo que va a haber un cambio drástico es en los hábitos de consumo de las personas. Y es allí donde, tomando tu punto, ¿cierto? Que es muy válido, que es concientizar sobre el cambio climático, los impactos. Yo he visto mucha gente que ni siquiera dice, no, bueno, el cambio climático, yo no siento eso es por allá en el desierto, eso es por allá no sé a dónde. Yo estoy en una región privilegiada, pero yo sigo comiendo carne todos los días, o yo sigo usando mi coche, el carro, como tú decías, gasolina. Importante saber que va a haber opciones para carros a hidrógeno, por ejemplo, larga distancia, va a haber camiones a nivel con hidrógeno, así como va a haber para el consumo, para el consumidor normal, va a haber carros eléctricos. Un desafío es tener
aviones, todo esto, cómo se va a manejar toda esta parte y que uno pueda tomar la decisión como consumidor, porque en la medida que uno como consumidor genera la demanda, se beneficia al mercado, como tú decías, los costos y la escala se hace más rápida y se hace más evidente, ¿no? Es más o menos una idea de lo que se podría hacer como cada persona, ¿no? Que no sé si estás de acuerdo con eso. 100%, Jorvik, sí. Son cambios de comportamiento, como tú dices, cambios de hábitos y cambios de comportamiento. Para que eso ocurra, las personas tienen que estar concientizadas, saber y obviamente las elecciones que tú hagas, eso por supuesto va a impactar la demanda. Si tú puedes producir un vehículo de a combustión interna, súper eficiente, súper moderno, el mejor carro, cómodo, pero si yo por el hecho de tener una conciencia y decir, mira, no lo compro porque es movido con gasolina, voy a comprar un carro eléctrico. Bueno, simplemente tú estás destruyendo esa demanda, está desapareciendo y está privilegiando a que quienes tienen el dinero y los que tienen el poder de decisión también se muevan en la dirección de las cosas que son sustentables para el ambiente. No es fácil, pero sin duda lo que tú dices, Jorvik, es lo que tiene que ocurrir, que haya un cambio de hábitos, un cambio de las elecciones del consumidor, pero para que el consumidor pueda elegir de manera consciente, o sea, tiene que estar concientizado, tiene que saber, tiene que entender lo que está pasando. Tiene que estar educado, exactamente. Una pregunta, Rafael, sobre el concepto del hub, ¿no? ¿Qué información tiene o qué información maneja con relación al hub aquí en Texas? Aquí se habla que en Estados Unidos se quiere hacer algo similar a lo que está allá en UK, ¿no? Lo que se está haciendo allá, pero enfocándose específicamente aquí en el hub en todo el pipeline del Gulf Coast, aquí en Texas. ¿Has escuchado algo de eso? ¿Tienes alguna información también relevante sobre eso? No, Jorvik, no he escuchado, pero me imagino, ¿no? Porque es el concepto clave. Digamos, ya viste todo lo que implica desarrollar la economía del hidrógeno. No es nada más producir el hidrógeno, o sea, es toda una cadena de valor que hay que desarrollar desde la producción hasta los repuestos. Si vas a tener, como yo mencioné durante la presentación, si vas a tener estaciones de servicio para hidrógeno para los vehículos, tienes que hasta ese nivel, tienes que llegar a desarrollar estándares, regulaciones, y definitivamente tienes que aprovechar todas las sinergias que puedas. El concepto de hub es fundamental para mitigar los riesgos de inversión, digamos, para aprovechar sinergias con lo que ya está ahí. Imagínate tú la costa del Golfo de los Estados Unidos, que es uno de los centros de refinación más grandes del mundo. Yo me imagino que bueno, pues sin duda instalar un hub de hidrógeno allí debe ser algo monstruoso, ¿no? No manejo la información. Voy a investigar un poquito sobre eso. Pero sí, ese es el camino. Sí, de hecho la competencia parece que va a estar mucho asociada a eso, ¿no? ¿Quién va a ser el puerto, digamos, de mayor producción y de mayor exportación? Para que en la medida que otros países se vayan adaptando, que no tengan la infraestructura, puedan ir recibiendo parte del hidrógeno que se produce en estos hubs en diferentes partes del mundo. Hay mucha tela que cortar ahí, pero es interesante cómo se va a mover esa dinámica con las empresas que están ya en clúster en estos centros petroquímicos y refinadores del mundo. Así es. Excelente, Rafa. Y bueno, las empresas productoras de hidrógeno como Linde, como Air Products, que hoy día son empresas suministradoras de un servicio, se van a convertir en empresas de energía. Bien, tenemos por acá también una pregunta en el chat que hace Chris Maru Brandt. Si un emprendedor que no es del sector quisiera involucrarse en la industria del hidrógeno verde, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, mira, sin duda que si viste las gráficas que yo mostré, y hablando de emprendimiento y de inversión, para
si queremos invertir, si yo quisiera invertir en algo, yo invertiría en energías renovables y sobre todo en solar y eólica, que viste que cómo se va, prácticamente van a crecer en 10-fold, 20-fold, o sea, de 10 veces, 20 veces. Entonces, ¿cómo involucrarse? Bueno, mira, a un nivel micro, a un nivel quizás, si hablamos de emprendimiento, hay toda una cadena de valor. Puedes comenzar invirtiendo desde el tema de producir energía eólica a nivel de, por ejemplo, paneles solares, y si hablamos, perdón, fotovoltaica, y si hablamos de energía eólica a nivel de componentes o plantas de generación eólica, ¿no? Y todo va a depender de la escala a la que quieras entrar, ¿no? Una planta, las escalas de una planta de hidrógeno azul son bastante grandes, o sea, requieren de unas inversiones voluminosas. Estamos hablando de varios millones de dólares, cientos de millones de dólares. Eh, eh, quizás eh, 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 esos volúmenes de inversión son bastante grandes y incluso, como viste, requieren de incentivos gubernamentales para asegurar que esa inversión de alguna manera va a retornar. Eh, 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 yo, yo diría que estudies la cadena de valor, estudies la cadena de valor del hidrógeno, tanto del hidrógeno verde como del hidrógeno azul, y dependiendo de tus posibilidades. Creo que salió nuestro amigo ponente. A ver. Sí, parece que se cayó la llamada. Sí, hubo una falla en la conexión. Bueno, de igual manera por acá pues comenta Chris Maru. Muy buena la recomendación, dice gracias. Esperemos un minutito a ver si se puede conectar nuevamente. Dale, David, yo voy saliendo que voy a estar, tengo que manejar ahorita otra vez y entonces estoy parado aquí en una bomba justamente para arrancar. No Te hay mando un abrazo. problema. Igualmente, pues vamos a dar un minuto a ver si se conecta, pues en este caso, Rafael. Pues si no, estaríamos concluyendo en un minuto. Realmente, pues, y para aprovechar el tiempo, damos gracias por su participación. Realmente, pues, en nombre de dar gracias a Rafael por ese tiempo invertido, por la disposición y adicionalmente porque, pues, es un deseo genuino de compartir con nosotros esta experiencia y toda esa experiencia que realmente tiene, que aporta a esta comunidad de profesionales. A todas las personas que se conectaron, pues realmente los invitamos a seguir apoyando a Udul Alumni Foundation, que estén pendientes también de todas las actividades que vamos a seguir promocionando. Aunque los temas de este seminar abordados son de forma general, también pues podemos, de acuerdo al interés de la audiencia, incluir algunos temas nuevos en esa lista de cursos técnicos, además con más horas de formación para que pronto tengamos a nuestra disposición o a su disposición, tengan una cantidad de formación, un portafolio allí que permita pues incrementar ese valor profesional.
Estén pendientes de las actividades. En su correo van a estar recibiendo la evaluación de esta actividad. Agradecemos su apoyo para seguir mejorando y prestando pues un mejor servicio a las personas que están con nosotros acá el día de hoy. No nos queda más que decir gracias. Vamos a esperar un minutito a ver si pues nos encantaría que Rafael también escuchara nuestro agradecimiento, nuestras palabras y nuestra participación para pues no cerrar el seminar sin que él esté, porque realmente pues me pareció que realizó, o creo que a todos nos pareció, una ponencia bien concreta, bien actualizada y pues con el dominio que tiene Rafael de este tema. Vamos a ver si se logra conectar nuevamente, pues si no, estaríamos entonces cerrando por acá. Creo que esta línea, a ver. Ok, vamos a esperar unos segundos y si no, pues iniciamos, damos finalización a la jornada del día de hoy, que ya estamos casi en tiempo. Rafael, bienvenido nuevamente. Hola, disculpen, Bien, pero me sacó de la reunión y luego no entraba, no hallaba como, no me dejaba entrar, pero finalmente me desconecté y me conecté de nuevo a internet y parece que era algo como eso, no sé. Ah, disculpa, David. Te interrumpí. perfecto. No, no, más bien pues ya estábamos comentando, pues agradecerte realmente por tu participación. Había acá una respuesta de, pues con respecto a la pregunta de aquellos emprendedores que quisieran involucrarse en la industria. Realmente pues te hacen un comentario positivo, que muy buena recomendación, gracias. No sé si hay alguna consulta adicional. Y pues ya estamos casi en tiempo para entonces pues ir culminando e ir finalizando. Mientras que las personas pues vemos si existe alguna pregunta. Estábamos precisamente comentando, Rafael, pues ya creo que hicimos extensiva todas las palabras tal vez de cierre, pero pues no queríamos irnos sin darte gracias por esa participación, que por supuesto pues esto ha sido iniciativa, aquí lo estamos haciendo porque realmente nos nace, porque pues todos somos egresados de la Universidad de Oriente o egresados de una universidad nacional y pues entendemos cuál es la situación que tenemos alrededor de las universidades en este momento y pues simplemente es poner ese granito de arena más allá de la infraestructura, como siempre lo decimos, ¿no? Eh, Vuelvo reitero, en sus correos van a recibir la evaluación de esta actividad. Agradecemos ese apoyo para seguir mejorando y prestando un mejor servicio. Rafael, no sé si tienes unas palabras ya para, para finalizar. Y bueno, mientras que si existe alguna otra duda dentro del chat. No, bueno, mira, de verdad, muy agradecido con ustedes por la invitación. El chat yo lo perdí porque cuando me sacó perdí el histórico del chat. Si hay alguna pregunta me avisan allí, por favor. De verdad que, bueno, les agradezco muchísimo por tomarme en cuenta para esta actividad. Yo estaré a la orden. De verdad que ayer estuve en la presentación de Belio, muy buena. Espero tener el tiempo, encontrar el tiempo para estar en alguna de las que faltan. Yo los felicito a ustedes por esta iniciativa. De verdad lo hice con todo el gusto y bueno, sí, de verdad que bueno, a futuro si se presenta alguna otra oportunidad, cuenten conmigo. Bien, entonces ya no hay más preguntas hasta ahora. De nuestra parte cerramos, decimos adiós. Gracias nuevamente a todos los que participaron
y ha sido un gusto para Udo Alumni Foundation seguir apoyando a través de este Suminar con ponentes de la talla de Rafael. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la ubicación geográfica que tenga cada uno de ustedes. Y pues nos vemos el día de mañana. Feliz tarde para todos. Gracias, Rafael, por tu participación. Muchas Gracias, gracias. Cresmaru. Gracias. Gracias, Excelente. gracias, Ernest. Gracias, Darcy. Y Saura, que está por allí. Feliz tarde. Chao. Chao. Gracias, feliz tarde. Chao.